El periodismo es una de las profesiones más admirables, exigentes, valientes, peligrosas y peor pagadas del mundo. Cuando se hace un periodismo con rigor, sin carga ideológica y defendiendo el valor supremo que lo sustenta, que es la libertad, se cumple con una de las misiones que más aporta a la construcción de naciones libres, democráticas y desarrolladas. Para conversar sobre los desafíos y los peligros que tiene hacer periodismo investigativo en los países más violentos y con niveles desbordados de crimen transnacional del planeta, tengo el gusto de presentarles a Yuli López, periodista independiente, especializada en cubrir narcotráfico, pandillas, extorsiones, migración y trata de personas. Sus reportajes se publican en los medios de más prestigio en todo el continente americano. Ha publicado investigaciones con el Woodrow Wilson Center y con el Inter-American Dialogue en Estados Unidos. Es escritora con 2 libros en su haber, es catedrática de periodismo y ha dirigido programas de maestría en la materia. Ganó el primer lugar del premio Félix Varela y fue reconocida por la Sociedad Interamericana de Prensa, nada más. Yuli, bienvenida a Razón de Estado. Las investigaciones periodísticas son esenciales para comprender, destapar y denunciar las dinámicas del crimen organizado y la violencia. ¿Qué desafíos enfrentas como periodista al realizar investigaciones sobre las peligrosas organizaciones criminales, sobre todo en América Latina, donde los gobiernos ofrecen pocas garantías de seguridad? El gran desafío, en parte, lo ofrece el tema de la corrupción, porque si bien, por supuesto, es peligroso investigar un tema de pandillas o de narcotráfico por razones obvias, muchas veces es bastante delicado decidir con qué autoridades se va a conversar, porque no sabe uno si están cooptadas o no, y eso, por supuesto, ofrece un riesgo mayor. La violencia y el crimen organizado afectan a víctimas directas y también tienen un impacto importante sobre la institucionalidad de las naciones. Compran, controlan o capturan fuerzas de seguridad, los aparatos de justicia, gobiernos locales o incluso espacios en gobiernos nacionales. ¿Qué efectos has observado en la gobernabilidad de los países debido a la presencia del crimen organizado? Bueno, ciertamente los patrones de violencia tienen, digamos, son objeto de un impacto de parte del crimen organizado, el narcotráfico en particular, y muchas veces se interpreta ausencia de actividad de narcotráfico, por ejemplo, cuando no hay violencia, cuando lo que quiere decir es que uno, o hay acuerdos con las autoridades de diferente tipo, o hay un acuerdo ya entre los grupos de violencia en determinada zona el que se representa o digamos el síntoma de eso termina siendo una ausencia de violencia porque hay un monopolio de la violencia por un grupo que domina la zona. En el dilema sobre lo que vino primero, el huevo o la gallina, la corrupción y el crimen organizado contaminan y destruyen las instituciones del Estado, seguridad, justicia y las que usan de fuente de botín para robar. Por un lado, esto es lo que provoca que no funcionen y por el otro, si hay crimen y corrupción, no puedes fundar y consolidar instituciones democráticas efectivas. ¿Cómo enfrentas el crimen organizado y la corrupción si no hay instituciones fuertes e independientes? Pues un principio, bueno, hay varios factores, ¿no? Pero un principio sería fortalecer la institucionalidad y atacar la corrupción, porque muchas veces se habla de combatir delincuencia y crimen organizado, pero no se ataca la raíz. O sea, había corrupción mucho antes de que hubo narcotráfico, ¿no? Pues había contrabando, etcétera. Pero ese es un buen principio, porque la corrupción es el oxígeno del crimen organizado. Sin lo primero no hay lo segundo, o al menos no tan fuerte, ¿no? Yuli, América Latina tiene a 3 de los mayores productores de cocaína del mundo: Colombia, Perú y Bolivia. Las exportaciones de droga van hacia Estados Unidos y Europa, donde hay mercados con mucho poder adquisitivo. Esto ha fortalecido y consolidado el crimen organizado en la región. Las agencias de seguridad de Estados Unidos y Europa, con sus problemas y dinámicas políticas locales o internas, no son todo lo efectivas que las circunstancias exigen. ¿Qué más deberían hacer para ayudarnos en América Latina a enfrentar la violencia, la corrupción y la captura de estados que provoca el narcotráfico? Yo regresaría a lo básico, el combate de la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad por medio de una buena ley de servicio civil. Bueno, no solo una buena ley, sino que además se aplique, pero también el tema social, porque un caldo de cultivo, bueno, no sé si caldo de cultivo, pero digamos un ambiente ideal para que florezca crimen organizado y cualquier tipo de delincuencia son sociedades donde, o comunidades donde no hay necesidades básicas satisfechas, que se convierten al fin en la moneda de cambio de estos grupos, ¿no? Entonces, que ya sea buscan apoyos dando comida, etcétera, empleo, lo que sea,
o si no, bueno, ya actúan por medio de temas de violencia. Pero si se atiende lo social y se ataca la corrupción, ese sería un buen principio para comenzar a contrarrestar el avance del narcotráfico, del crimen organizado en general y de los problemas que generan. Claro, para eso habrá que rescatar la política, construir una mejor oferta de políticos y gobernantes y empezar a desarrollar países de verdad. Julia, en México la violencia relacionada con el narcotráfico ha generado gran parte de la violencia letal en ese país. Solo las incautaciones de fentanilo han aumentado más de 1000% desde 2018, pero pasa mucho más y está matando a cientos de miles de seres humanos en el continente. ¿Qué estrategias debieran implementarse para reducir la producción y el tráfico de drogas sintéticas en México y disminuir la violencia asociada a estos delitos? Bueno, es un problema multicausal que requiere una solución compleja, ¿no? Pero algo que mencionan mucho los expertos es seguir la ruta del dinero, porque obviamente para el montaje de este tipo de estructuras se necesita plata. Si se logra afectar en el tema financiero a estos grupos, se les puede afectar en el tema del trasiego, pero requiere un esfuerzo coordinado regional que no empiecen con mesa limpia los gobiernos cada vez que hay un cambio de administración y que sea un esfuerzo sostenido sobre todo, ¿no? O sea, para capturar una estructura de tráfico de fentanilo hacia México vía Guatemala desde China, se tomaron 3 años al menos en una operación encubierta. Entonces, eso se requiere multiplicado por N cantidad a largo plazo. La libertad de expresión, dicen los periodistas, es la primera libertad. De esta emanan todas las demás. Lo que está claro es que sin ella todas las demás se pierden. Por eso es tan importante. Por eso los políticos corruptos, los narcos y el crimen organizado la quieren destruir. No se los vamos a permitir. Julie, muchas gracias por tu tiempo. Sigue adelante con las tremendas batallas que das. Defiéndete lo mejor que puedas y estemos en contacto. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.